Y dice que un día bajó un ángel y le dice: voy a ver a Dios. Y le dice el pájaro: dile que hasta cuándo durará mi sufrimiento. Y va el ángel y se presenta delante de Dios y le dice: Señor, dice el pájaro que no tiene alas para volar y que toda su vida ha sufrido, que hasta cuándo va a dejar de sufrir. Y le dice Dios: toda su vida va a sufrir. Y le dice el ángel: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y hermanos, el pájaro vivía en un desierto ante un sol incandescente, hermanos, que le quemaban sus plumas. No había agua en el desierto, no había comida en el desierto, y no podía morir. Y le dice el ángel cuando regresa a la tierra: Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Y le dice Dios al ángel: dile al pájaro que de aquí en adelante, todos los días, diga: gracias Dios por todo, gracias Dios por todo. Y baja el ángel y le dice al pájaro: dice Dios que de aquí en adelante digas todos los días: gracias Dios por todo. Y empieza, hermanos, el pájaro y tiene sed. Dice: gracias Dios por todo. Tiene hambre y no hay comida. Y le dice: gracias Dios por todo. Hermano, se está quemando por el sol y dice el pájaro: gracias Dios por todo. Y pasan los días y el pájaro en agonía, hermano, dice: gracias Dios por todo. Y un día, hermanos, le salen alas al pájaro. Hay ríos por donde quiera, hay comida por donde quiera. Y le dice el ángel a Dios: Señor, si tú me has dicho que él iba a sufrir siempre, ¿qué pasó? Y le dice Dios: él cambió su actitud. Y cuando cambias tu actitud, los milagros suceden. ¿Cuántos nos la llevamos peleando siempre? ¿Tú piensas que Dios te hizo para sufrir? Y cada uno, hermanos, da sus razones por las cuales están enojados. Y te la llevas solamente, hermanos, hiriendo, lastimando. Aprende del pájaro. Empieza a darle gracias a Dios por todo, todos los días. Y en medio de la tormenta, deja que tu alabanza ruja. Dejemos de quejarnos, hermanos, y aprendamos a darle gracias a Dios por todo y en todo, y el milagro va a suceder. Cambia tu actitud. Mientras que no cambies tu actitud, vas a ser como el pájaro, destinado a sufrir. Y no creo que quieras vivir toda tu vida así. Hermanos, ayer tuvimos nuestra primera reunión de parejas. Nos fue muy bien. Hubo abundancia y testimonio. 2 maridos que nunca le habían escrito una carta a su mujer, anoche se le escribieron. Y se le entregaron con una rosa roja. Y como dijeron los hermanos Carrión, rosas rojas de pasión. Y fue una bonita velada, hermanos. Entonces el mes que viene vamos a tener otra reunión. Se les va a hacer saber ahí, hermanos, a través de los medios cuándo va a ser y todo, lo que tenemos que traer y todo. Y hermanos, podemos invitar a personas, parejas que nos quedan inconversas, que vengan y convivan, hermanos, y que miren una diferencia. Entonces, nos fue muy bien, hermanos, estuvimos muy contentos, hermanos.
Hoy empezamos, hermanos, una sección en Juan 11:1 hasta Juan 12. Juan 11 y 12, 2 capítulos. Sí. Estos 2 capítulos, hermanos, el título de estos 2 capítulos se llama Jesús da la vida por sus ovejas. Ese es el tema de estos 2 capítulos. Y los vamos a subdividir en varios subtemas. Sí. Y el primer subtema, hermanos, tiene que ver con la muerte de Lázaro. Sí, la muerte de Lázaro va a ser el trasfondo que nos va a llevar a tratar todo lo demás. Sí. Ahora, quiero que piensen de esta manera. Aquí, al final del capítulo 2, hermanos, nos va a llevar a la última Pascua que Jesús tendría en su vida terrenal sobre la faz de la tierra. La última Pascua de Jesús. Quiero darle estos detalles. ¿Se recuerdan, hermanos, la Pascua en Egipto? ¿Por qué se celebró la primera Pascua en Egipto y qué simbolizaba? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué se celebró y qué simbolizaba? Sí. Muerte y liberación. Sí. Muerte y liberación. ¿Cuántas, hermano, cuántas plagas tuvo que mandar Dios al faraón para convencerle de que Moisés venía de parte de Dios? ¿Cuántas plagas? 10. Ustedes saben, hermanos, que Dios no quería llegar a la 10ª plaga. Dios no quería eso, hermanos. Dios esperaba que Faraón entendiera, que creyera que Moisés venía de parte de él, hermanos. Y saben que hasta que no se derramó sangre, hermanos, el faraón dejó ir al pueblo de Dios. Este mismo cuadro, hermanos, se presenta en estos 2 capítulos de Juan 11 y 12. El mismo cuadro. Pero aquí ya no es Moisés, hermanos. Aquí es el mismo Jesús, y no demostrándole a un faraón, hermanos, demostrándole a las autoridades religiosas de Israel que él venía de parte de Dios. Hermanos, empieza con el milagro del agua en vino, ¿sí? Y luego sigue, hermanos, con la purificación del templo. Y luego, hermano, sana a un paralítico. Y luego sana a un ciego. Y aquí va a resucitar a Lázaro para que esas autoridades crean que Jesús viene de parte de Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Van a obligar a Dios a volver a derramar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Les presenté todo el cuadro de los 2 capítulos. Lo que va a suceder. Sí. Las autoridades no van a creer, no van a soltar prenda. Jesús ha hecho todas esas señales. Nicodemo entendió, hermanos, por qué Jesús hacía esas señales. Sí, él entendió. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, escuchen. En esta sección, Juan nos ofrece el clímax del ministerio público de Jesús. Juan nos va a llevar a lo que va a pasar. Pero antes de seguir, vamos a orar, para que Dios sea el que nos hable y no el hombre. Padre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a entender este cuadro que Juan nos está describiendo, Padre. Tú, Señor, obrando a través de tu Hijo, Padre,
para que la gente, Señor, estas autoridades, Padre, que tenían el poder a través del templo, pudieran entender que tú ibas a cumplir todas las promesas de las tradiciones de la fe del pueblo de Israel, Padre. Que de aquí en adelante, Señor, ya no sería a través de hombres, a través de un templo físico, sino que sería a través de tu propio Hijo, Padre bendito. Señor, ayúdanos a entender esto, porque tu Hijo vino a cumplir, pero vino a reemplazar. Señor, ayúdanos a entender que tú has cumplido, pero quieres reemplazar todo aquello que en nuestras vidas no está de acuerdo a tu voluntad. Permítenos reconocer que Jesús vino, Señor, a salvarnos y a liberarnos del pecado, porque todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice, hermano, aunque el verdadero clima de su ministerio solo aparece con su muerte y resurrección. Sin embargo, los capítulos 11 y 12, Juan termina de pintarnos el cuadro dentro del cual Jesús murió y resucitó. Describe el conjunto de factores que llevan al ministerio de Jesús a su desenlace final. Al llegar al capítulo 12, versículo 50, toda la maquinaria está puesta y solo espera el permiso de Dios para echarse a andar. Acabando con el drama, desde el prólogo, Juan ha estado diciendo que Jesús era la fuente de vida para la humanidad. Juan 1:4, ¿qué dice, hermanos? Juan 1:4, ¿qué dice? Desde ahí, hermanos, Dios empieza a decir en dónde está la vida. Juan 1:4, ¿lo tenemos? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También, desde el comienzo, ha explicado que Jesús hizo su oferta a los seres humanos como parte de un gran conflicto. ¿Cuál es ese conflicto, hermanos? Versículo 5, 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que Jesús ofrecía, hermanos? Versículo 11, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Durante el desarrollo de su ministerio público, hemos visto cómo Jesús representaba la culminación y por eso el reemplazo de la fe de Israel. La vida prometida por Dios a través de la revelación a Israel llegó a ofrecerse concretamente en los hechos y dichos de Jesús. Pero esta nueva irrupción de Dios en la historia no tuvo lugar sin entrar en conflicto con los guardianes de las tradiciones que se cumplieron y así se desplazaron inesperadamente. Los guardianes de las tradiciones, hermanos, son los maestros puestos por Dios como gobernantes de su pueblo. Ellos estaban encargados de cuidar celosamente la ley de Moisés. Pero ya había llegado, hermanos, a lo que Moisés apuntaba, a lo que la ley apuntaba, hacia la gracia. Pero ¿qué sucede, hermana Yuli, cuando somos enseñados, ¿sí?, y doctrinados en la ley de Moisés? Ejemplo, ¿por qué Pablo no creía que Jesús era el Mesías? ¿Por qué Pablo no creía y por qué lo perseguía? Porque a Pablo se le enseñó que el Mesías vendría en poder. Fíjense bien.
y que iba a echar a los romanos y que iba a restaurar el reino de David. Y nada de eso sucedió. ¿Se recuerdan cuando Jesús asciende, hermanos? ¿Cuál es la preocupación de los discípulos? ¿Restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Ellos fueron enseñados que Él vendría a restaurar el reino de David. Y no pasó nada de eso, hermanos. Ahora, peor tantito, por lo cual Pablo no creía que Jesús era el Mesías. Porque en Deuteronomio dice, hermano, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesús, hermano, para Pablo no llenaba los requisitos para ser el Mesías prometido, el libertador del pueblo de Dios, porque murió como un maldito. Y además de eso, murió. Cuando los primeros cristianos, hermanos, empiezan a decir que Jesús resucitó y que Jesús es el Señor, Pablo o Saulo de Tarso en ese entonces, hermano, dijo: ¡cuidado! Esto es peligroso y hay que acabar con ello. Porque Pablo fue enseñado en la ley de Moisés. Y el Mesías que se promete, hermano, no tenía que ver nada con el Mesías que Dios envió. ¿Sí? El pueblo de Israel esperaba un Mesías político, un libertador político, un libertador que venciera y que liberara al pueblo del yugo romano. Por eso podemos comprender, hermanos, esta situación de las autoridades religiosas. Jesús no llenaba los requisitos. Pero Jesús está haciendo lo que los profetas decían que haría el Mesías cuando vendría sobre la faz de la tierra. Y por eso Jesús les dice: juzguen con justicia. Si no me creen a mis palabras, miren lo que yo hago. Y así, hermanos, como Moisés trajo la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, pero ¿qué pasaba con el corazón de Faraón? Se iba endureciendo. Jesús, hermano, convierte el agua en vino, limpia el templo, sana al paralítico, sana al ciego y va a resucitar a Lázaro, hermano. ¿Y cuál es la actitud de las autoridades, hermanos? Juan 11:48, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué era lo que les preocupaba a estos hombres? ¿Qué era lo que preocupaba, hermanos? Que creyeran en Él. Y como tenían miedo que la gente creyera en Él por la resurrección de Lázaro, hermanos, ¿qué deciden hacer con Jesús? Versículo 53, 11:53. ¿Qué deciden hacer? Matarlo. ¿Sí? Bueno, hermano, dejemos a Egipto, dejemos a Moisés, dejemos a los líderes religiosos. Vámonos aquí. ¿Cuántas señales Jesús ha hecho en tu vida para demostrarte que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Cristo prometido, el Señor de señores y el Rey de reyes, y que vino a reemplazar todo lo que hay en tu vida que a Dios no le gusta? ¿Cuántos aquí no van a dejar ni van a creer que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes? Y tú le vas a permitir que tome posesión de tu yo, de tu ego, y que puedas decirle:
¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuántos aquí van a dejar de seguir decidiendo vivir su vida como hasta aquí la han vivido? ¿Cuántas señales ha hecho Jesús en tu vida y no te han bastado para cederle el trono de tu vida? No somos muy diferentes, hermanos, al faraón de Egipto. No somos muy diferentes a las autoridades judías. Bien. Dice, hermanos, durante el desarrollo de su ministerio público, hemos visto cómo Jesús representaba la culminación y por eso el reemplazo de la fe de Israel. La vida prometida de Dios a través de la revelación de Israel llegó a ofrecerse concretamente en los hechos y dichos de Jesús. Entonces, en esta última visita a Jerusalén, Jesús terminó con el trabajo de dar vida a los seres humanos. Antes de hacerlo en forma literal y definitiva, con su muerte y resurrección, lo llevó a cabo en forma simbólica, escuche, con la resurrección de Lázaro. En los capítulos 11 y 12 vemos el costo que Jesús pagó, que para darle vida a Lázaro era su propia vida. De esta manera confirmó su identidad como el buen pastor, puso su vida por las ovejas. En el primer párrafo del relato sobre Lázaro y sus hermanas es un poco curioso. No se supone, hermanos, que si va a resucitar a Lázaro y todo, hermano, todo tiene que girar alrededor de Lázaro. Pero si ustedes leen Juan 11, hermanos, en relación a qué gira, ¿qué es lo que Juan más destaca en este capítulo 11? Tiene que ver con dos mujeres, con Marta y María. Como que Lázaro queda a un lado, hermanos. Pero todo lo que Jesús hace tiene sentido. ¿Sí? Dice, menciona a los tres por primera vez. En Juan 11 se menciona a las dos hermanas y a Lázaro por primera vez. Y aunque es conveniente hablar de esta resurrección como la resurrección de Lázaro, escuchen, Juan muestra muy poco interés en él. Al contrario, da mucho más énfasis a los intercambios entre Jesús y las hermanas. E incluso el significado del evento no sale de sí mismo, sino de las conversaciones entre Jesús y especialmente Marta. ¿Cuáles conversaciones? Las que se encuentran del versículo 21 al 27. La segunda conversación, 39 y 40. Sobre todo eso gira. La primera conversación abarca del 21 al 27 y la segunda del 39 al 40. Para nosotros, lo más importante serán tres elementos ofrecidos por Juan en los versículos 2, 11.2, 11.4 y 11.5, que nos ofrecen el marco de referencia para nuestra comprensión del relato. En el versículo 2, Juan identifica a María como la mujer que ungió a Jesús. Y según Jesús mismo, cuando María le ungió los pies, lo preparó para su sepultura. Y esto se encuentra, hermanos, en capítulo 12, versículos 7 al 8. Entonces, escuchen, mencionar en este momento lo que María hizo después de vincular el relato de Lázaro con la muerte de Jesús, Juan remarca en este versículo en 12.1. ¿Qué dice 12.1, hermanos? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado
de los muertos, donde introduce el relato de la unción, haciendo referencia a la muerte y resurrección de Lázaro. Y si la historia de Lázaro tiene una relación íntima con la muerte de Jesús, significa que tiene que existir algún nexo también entre el relato y la gloria de Jesús. ¿Qué dice 11.4, hermanos? 11.4. Cuando Jesús oye que Lázaro está enfermo, ¿qué dice Jesús? ¿Para qué es esta enfermedad, hermanos? 11.4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús iba a resucitar a Lázaro para hacerle saber a toda la gente que él venía de parte de Dios, que él era el Mesías prometido. Ahora, hermanos, dice: a estas alturas Juan ha preparado a sus lectores para ver una relación entre la muerte y resurrección de Jesús y su gloria. En esta sección, la gloria de Jesús y por ende de Dios se manifiesta al dar vida a los seres humanos. ¿Qué dice, hermanos? Juan 11:39 al 40. 11:39 al 40. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees veréis la gloria de Dios? Esta es la razón por lo que la muerte y resurrección de Jesús, que manifiesta la gloria de Dios, la muerte y resurrección de Jesús dice que manifiesta la gloria de Dios. 12:28, ¿qué dice, hermanos? 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios es glorificado cuando Cristo provee vida a la humanidad. Entonces, la muerte de Lázaro, fíjense bien, como la ceguera del hombre en el capítulo 9, no servía para analizarse ni para lamentarse, sino para usarse como oportunidad a fin de manifestar las obras de Dios. Juan 9:3, ¿qué dice? Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, esta enfermedad es para que den testimonio de que yo vengo de parte del Padre. Y así revelar su gloria. Y en el versículo 5, Juan se detiene a mencionar que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjense bien para dónde va a llevar esto. ¿Por qué Juan se detiene y menciona, hermanos, que Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro? Para Juan es importante que sus lectores sean conscientes del amor que Jesús tenía para esa familia. La sorpresa viene con el versículo 6. Si Jesús amaba a esta familia, ¿qué dice el versículo 6, 11:6? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Tiene coherencia? El versículo antes dice que Jesús amaba a esa familia. Y enseguida, hermano, Jesús decide para ti quedarse 2 días más. Ya expliqué un poquito en la escuela dominical. ¿Por qué razón? Y hermano, todo tiene que ver con el tiempo. El tiempo y los sucesos. ¿A qué distancia estaba Jesús
de Betania, a un día de camino. Por tanto, el que llevaba el aviso de que Lázaro estaba enfermo, hizo un día para llegar al otro lado del Jordán donde estaba. ¿Sí? Y otro día de regreso. Tenemos. Y Jesús decide quedarse. Cuando llega a la tumba de Lázaro, ¿qué le dice Marta? Entonces, ¿cuándo murió Lázaro? Cuando el que llevaba el mensaje iba, Lázaro ya había muerto. ¿Sí? Un día de ida, otro de regreso, 2. Jesús decide quedarse dos días más. 4. Cuando llegan de la tumba, ¿qué le dice Marta? ¡Tiene 4 días! Cuando Jesús recibe la noticia, Lázaro ya había muerto. Ahora, ¿por qué decidió quedarse 2 días? Aquí está, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué son 2 días? Escuche bien. Dentro de la cultura judía, se creía firmemente que el alma del muerto se quedaba 3 días alrededor del cuerpo por si se levantaba. Escucha. 3 días. Si en 3 días, hermanos, el cuerpo no respondía, el alma partía. Ya no se quedaba. Por eso Jesús decidió los 4 días. Para demostrarle a la gente que Lázaro estaba muerto de a de veras. Que su alma ya no estaba ahí. Esa es la razón de los 4 días. ¿Cuándo murió? El primer día, cuando fueron a avisarle, cuando llegó la noticia, ya había muerto. Ahora, la hermana de Lázaro, hermanos, fíjense bien, la hermana de Lázaro, Marta, miren lo que Jesús le dijo. 11:25, le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Escuchen, ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos aquí creen, pero a la hora de la hora en que Dios va a actuar, tú no crees? ¿Cómo sabemos? Ella confesó: sí creo. Escúchenme bien. ¿En qué resurrección fue enseñada a Marta y María? ¿En qué resurrección? En la resurrección del día final. Sí. Y ella se aferra, escucha bien, ella se aferra a eso, porque eso lo enseñaron. Sí. ¿Qué sucede con Jesús, hermanos? Jesús invade el futuro. Trae el futuro al presente. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer Jesús con Lázaro. Versículo 39. Ella confiesa que sí y que cree. Y que cree que su hermano un día va a resucitar. Versículo 39. Dijo Jesús: ¡quitad la piedra! ¿Quién es la que habla? ¿Y Marta, hermanos, cree? Ella cree todo lo que es Jesús, pero toda su fe está puesta en el futuro. Y Jesús la va a sorprender. El futuro va a invadir el presente. Y escuchen: Marta, la hermana que habló: Señor, hiere, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees veréis la gloria de Dios?
en medio de la tormenta, ¿qué dice el canto? Mi alabanza. ¿Por qué no alabas a Dios en medio de tus problemas en lugar de quejarte? ¿Cuántas aquí se la llevan quejándose el uno del otro, pero no se ponen a alabar a Dios? Mi amor, ¿qué te parece si ahora en lugar de estar como perros y gatos, dame la mano y vamos a cantar a Dios? No nacimos para sufrir, nacimos para alabar a Dios. Éramos hijos de maldición, ahora somos hijos de bendición. Pero ¿qué sale de mi boca? ¿Qué le digo a mi pareja? ¿La bendigo o la maldigo? ¿O nomás abro mi boca para quejarme? ¿Por qué no empiezas a darle gracias a Dios? ¿No dice la Biblia, hermanos, que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo? Entonces, ¿por qué no la llevamos quejando? ¿Y sabes por qué te quejas? Porque no haces lo que Dios dice. Porque el día que hagamos lo que Dios dice, hermanos, Dios nos va a sorprender. Créeme, Dios nos va a sorprender el día que hagamos lo que Dios dice. Pero alguien dijo, soy muy terco. Déjame decirte, hermano, que tu terquedad te va a costar mucho. Y no te va a hacer feliz. Y yo lo que no sirve en mi vida, hermanos, lo agarro y lo desecho. Lo que no sirve, hermano, deséchalo. Si no te está ayudando, deséchalo. Y empieza a vestirte del hombre nuevo, del hombre que Dios tiene. Dios tiene todo preparado para ti, hermano, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Le dije a un amigo que siempre pasa por la cuadra, hermano, con su caguama. Dice, voy por lo que me da fuerza, por lo que me ayuda a seguir. Y le dije, ¿y qué onda con tu mujer? No, dice, porque tenía su negocito y ya lo rentó. Era el que tenía el negocio de llantas ahí contra la esquina de la gasolinera. Y me dice, te lo rento 20,000 pesos al mes. Era lo que rentaba, ¿no? Porque dice, estoy cansado, ya no puedo. No, yo estoy muy a gusto, gracias. Pero lo rentó y ahora, hermano, se la vive ahí con su caguamita todos los días. No, dice el otro día, pues, ¿sabes qué? Dice, si vas a estar así conmigo, me voy a volver a ir a trabajar. Dice, no la aguanto, pastor. Y le dije, ¿por qué no te das el tiempo de conocerla? ¿Por qué no la conoces? ¿Por qué no empiezas a hacer lo que a ella le gusta? No, porque miren nomás, ¿por qué no? Porque ella no hace lo que a mí me gusta. Fíjense bien, hermanos, cómo funcionamos. Con Dios es lo mismo, hermanos. Queremos que Dios haga lo que le pedimos. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer de lo que Dios quiere que hagas? Y le dije a él, te doy una semana y empieza a hacer lo que a ella le gusta. Y me cuelgo si no cambia su actitud. Y le dejé esa tarea, hermanos. La semana que viene lo voy a interceptar ahí. Y le voy a preguntar, ¿cómo te ha ido? Sí. Mi amigo el viejito, el viejito tiene 10 años más que yo, hermanos. Por eso le digo a mi amigo el viejito. A él su esposa murió hace 3 años. ¿Y qué nos dice usted? Cuídala, gózate con ella, porque un día, dice, o no vas a estar tú y no vas a estar ella, dice, y qué feo es que ya no esté. Piensa en esto, hermano. Un día ya no va a estar contigo. Un día, hermana, ya no va a estar contigo. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no esté contigo? ¿Lamentarte, quejarte de lo que pudiste hacer y no hiciste? ¿Por qué esperar a eso, hermanos? ¿Por qué no cambiar ahora? ¿Por qué no tomar la decisión ahora, hermanos, de cambiar? ¿Sabes que tú haces reír a muchos aquí, tu hermano? ¿Sí? Haces reír a muchos. El otro día mis nietos estaban casi...
Pero no voy a decir por qué. Ronco despierto. No, estaba roncando. Dice el Bob, abuelo, qué rico roncas. Y mi esposa, cállense. Ya no era otro viaje. Sí, me entiendes, hermano. ¿Por qué no tomar una decisión? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para demostrarte que Él vino a transformar tu vida? Y lo único que tienes que hacer, hermanos, es permitir entrar y decirle: haz lo que quieras de mi Señor. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Jesús, hermano, está probando, está enseñando a las hermanas, va a preparar a sus discípulos para ir con Lázaro. Hermano, los discípulos no les cayó el 20, hermanos. Regresemos a Juan 11, hermanos, versículo 16. Fíjense bien, hermano. Jesús les explica: Lázaro murió, no está dormido, está muerto, vamos para despertarle. ¿Cómo lo entiende Tomás? Didimo significa gemelo. Eso es lo que significa Didimo, gemelo. Tomás el gemelo. ¿Cómo lo entiende Tomás el gemelo, hermanos? Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? No entendían que Jesús tenía el poder sobre la muerte. No lo entendían, hermanos. ¿Tú entiendes que Jesús tiene el poder sobre tu destino? Le dije a América acerca de la experiencia de su patrón. Cuando este hombre tuvo todo, hermanos, él hizo lo que quiso. Él planeó su boda, hermanos, pasó por alto a sus padres y pasó por alto su fe. Hermano, si ahorita estás bien y haces lo que te da tu gana, fíjense bien, hermano, ¿qué sucedió con este varón que era tan próspero, joven, con buena posición, hermanos? 3 coágulos en el cerebro, 5, y hermanos, y todo su futuro se desbarató. ¿Cuántos aquí estamos bien ahorita, hermanos? Y creemos que podemos hacer, Daniel, con nuestra vida lo que nos dé nuestra gana, hermano. Con Dios no podemos jugar. Escúchame bien. Muchos vienen creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Sí. Muchos hacen lo que hacen, hermanos, pero no para agradar a Dios. Hablábamos con los jóvenes de la alabanza el miércoles. ¿Saben cuál es lo peligroso de ellos? El orgullo. Que se suban aquí, hermanos, solamente para ser vistos y que no lo miren como un ministerio. Y les pregunté si leían la Biblia. 2 me dijeron no. Y les dije a esos 2: entonces todo lo que haces aquí arriba es solamente ruido. Porque si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber cómo vas a agradar a Dios? Y eso no nomás va para los de la alabanza, va para cada miembro de esta iglesia. Si tú no lees la Biblia, hermano, solamente haces ruido donde andas y donde trabajas y donde vives. Porque si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere y tiene para ti? ¿Sí me entienden? Tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia, hermanos? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de importante, hermanos, es leer la Biblia. Ahora, sigue ahí, hermanos. Dice,
la sorpresa del versículo 6. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Cuál es la sorpresa? El 5 dice que Jesús amaba a esa familia. Cuando Juan expresa, hermanos, que Jesús ama a la familia, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al recordar que Jesús hace todo por amor, escuche, Juan dice, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, Jesús corrió hacia Betania. ¡No! Por el contrario, Juan dice, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Eso es amor? ¿Por qué Jesús lo hizo así? Y de todos modos, ¿por qué lo menciona Juan? ¿Con qué propósito lo menciona Juan? La respuesta no aparece hasta el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Para que nos saque de dudas. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahorita lo puedes ver, porque te estoy llevando de aquí a allá, pero antes lo podías ver. ¿Por qué Jesús decidió quedarse 2 días más? Escuchen. Pero el dato de este versículo es importante. ¿Por qué? En medio de la tormenta rugirá mi alabanza. Marta no pudo cantar ese canto. En medio de la tormenta, Marta no pudo cantar ese canto. ¿Por qué, hermanos? En medio de la tormenta, mi alabanza rugirá. Ya leímos el 39, hermanos, antes, lo volvemos a leer. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Ella no creyó que Jesús iba a resucitar a su hermano en ese momento. No creyó. ¿Cuántos no creen que Jesús puede cambiar y transformar tu vida en este momento? En este momento. ¿Cuántos no creen que Dios puede cambiar tu matrimonio, tu familia, tus actitudes en este momento? ¿Y crees que Dios es un Dios poderoso, un Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántos se van a levantar en medio de sus problemas y van a cantar? Mi alabanza rugirá en medio de los problemas y en medio de la tormenta. Levantaré un aleluya. Bueno, hermanos, por esa razón Jesús decidió quedarse 2 días más para enseñarle a la gente que va a enfrentar, que va a ser testigo de la resurrección de Lázaro, que Lázaro estaba muerto. Pero Jesús iba a dejar bien claro que todo lo que está muerto Él puede darle vida. ¿Cuántos aquí, hermanos, su matrimonio ya está muerto? Ya no miras esperanzas en tu matrimonio, en tu familia. ¿Por qué no vienes y le pides que te permita volver a empezar otra vez? Jóvenes, su tiempo. Mientras que el grupo canta, tú puedes venir aquí y pedirle a Él lo que tú quieres que Él haga contigo. Pero sabes, si tú vienes aquí, vas a hacer un pacto. Dios te va a responder, pero Dios te da una responsabilidad. No vengas para que Jesús sane tu lepra del cuerpo. Ven y que sane tu lepra, no nomás del cuerpo, también del corazón. Porque solo uno fue sanado de la lepra del cuerpo y del corazón. 10
9 fueron sanados solamente de la lepra del cuerpo, pero no del corazón. Y el que fue sanado fue el único que regresó para darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, hermanos, es tu oportunidad. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé lo que estás viviendo, pero Él te dice: yo tengo poder sobre lo que estás viviendo y quiero transformar tu vida. Y no dice en Mateo 11:28, hermanos: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Es tu oportunidad, hermanos. Jesús te quiere hacer descansar. Adelante.